Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Hoy toca un tema que está vinculado ya con la tercera parte de lo que sería la estructura de la materia. Vimos una primera parte que es la teoría del derecho penal, los aspectos generales, la fundamentación, todo lo que ustedes han visto vinculado a los principios de legalidad, en definitiva, los principios que rigen la materia. Luego pasamos al segundo cuerpo, que es la teoría del delito, y hoy estamos en la fase final, que es la teoría de la determinación individual de la pena, en la que ustedes vieron que hay distintas sanciones contenidas en el Código Penal. Una es la pena de prisión o reclusión, y sobre la condicionalidad de la misma es sobre lo que vamos a conversar, o yo hacer un monólogo seguramente con este sistema por el momento respecto del tema. El puntapié inicial sería ver qué dice el artículo 26, que regula en el título tercero del libro primero la condenación condicional. Y el artículo reza de este modo: en los casos de primera condena a pena de prisión que no exceda de 3 años, será facultad de los tribunales disponer en el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión deberá ser fundada bajo sanción de nulidad en la personalidad moral del condenado y su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de libertad. Luego señala que el tribunal puede requerir las informaciones pertinentes para formar criterio, pudiendo las partes aportar la prueba útil a tal efecto. Igual posibilidad, dice el Código, igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al reo no excediese los 3 años de prisión. Hemos visto que en el concurso de delitos, 2 formas básicas. En el concurso ideal partíamos de que una conducta convocaba a más de un tipo penal y por lo tanto a través del principio de la absorción se establecía el marco punitivo, quedaba determinado por la pena asignada al delito mayor. Y en el concurso real lo que teníamos era una multiplicidad de conductas, una pluralidad de conductas, que importa a la vez una pluralidad de delitos para los cuales se partía del mínimo mayor, asperjando, según la terminología empleada por Zaffaroni, Aslach y Aslocar, asperjando sobre ese mínimo el contenido de injusto relacionado con el segundo delito. Entonces, si tanto en el concurso ideal como en el concurso real de delitos la pena no superase los 3 años de prisión, existe la posibilidad de dejar la pena en suspenso o como ejecución condicional. El artículo 26 culmina señalando que la condena condicional no procede respecto de las penas de multa o inhabilitación. Bueno, muy bien. Viendo ese primer artículo, encontramos que existe un acuerdo bastante extendido acerca del fundamento y la finalidad que tiene la condenación condicional, que es la de evitar los efectos deteriorantes que la pena de prisión de efectivo cumplimiento produce sobre cualquier persona, en particular en las de corta duración, destacando que en estos casos resulta contraproducente con la finalidad de prevención especial positiva, que es la que, conforme nuestra legislación vigente, orienta la ejecución penal. Tanto Esteban Righi como Alberto Fernández, o el mismo Andrés D'Alessio, e incluso Zaffaroni, reconocen que la naturaleza deteriorante de la prisionización es la que fundamenta la existencia y aplicación de esta institución.
Y en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el propósito de la suspensión condicional de la pena es evitar que delincuentes primarios de menor peligrosidad tomen contacto dentro de la cárcel con otros avesados que podrían influir desfavorablemente sobre ellos. Es lo que se conoce como prisionización o contagio carcelario, un término bastante actual, si se quiere. Otros fundamentos vinculados a la fundamentación de la condenación condicional está dado con la suficiencia de la misma advertencia que se logra con el instituto. Y también hay una razón práctica, que es la de descongestionar los establecimientos penitenciarios. Complementariamente, se entiende que a través de la imposición de medidas de reglas de conducta, se puede cumplir con la finalidad preventivo especial sin necesidad de apelar a la privación de la libertad. Los requisitos de procedencia para la condenación condicional es que se trate de una primera condena, y debe tratarse de una primera condena de pena privativa de libertad que no exceda de 3 años. La cuestión vinculada a la primera condena no es estrictamente así, porque el mismo Código Penal trae supuestos en los que se puede equiparar a primera condena, y la primera condena sería aquella en la que transcurren los plazos de 8 años o 10 si ambos delitos fueran dolosos, contados a partir de la fecha de la primera condena. Es decir, una persona puede tener una sentencia condenatoria de ejecución en suspenso y al tiempo cometer un nuevo delito. Si esto ocurre, como se va a ver, lo vamos a ver en el artículo 27, se produce el quebrantamiento de la condición, que es la de no cometer un nuevo delito, la condicionalidad se revoca y debe seguirse el proceso en relación, en los términos del artículo 58 del Código Penal, que también los hemos visto quizá un poco superficialmente cuando vimos teoría de los concursos, porque sería una situación en la que se dictan 2 sentencias condenatorias que requieren el dictado de una pena única. Bueno, entonces, veamos qué dice el artículo 27. La condenación se tendrá como no pronunciada si dentro del término de 4 años contados a partir de la fecha de la sentencia firme el condenado no cometiera un nuevo delito. Si cometiere un nuevo delito, sufrirá la pena impuesta en la primera condenación y la que le correspondiere por el segundo delito, conforme con lo dispuesto sobre acumulación de penas. Recién transcurridos los 8 años, si se tratase de un delito culposo y uno doloso, o uno doloso y uno culposo, y 10 años si se trataran recién de 2 delitos dolosos, podrá ser concedida por segunda vez. O sea que la condena condicional, que exige en primer término que sea primera condena, puede volver a concederse cuando se transcurren los plazos del artículo 27, que establece justamente esto: 8 años cuando se trata de un delito culposo y 10 años cuando ambos delitos son dolosos. La fecha en el artículo 27 establece claramente que cuando las sentencias son recurridas y confirmadas, este plazo empieza a correr desde el pronunciamiento originario. Así que siempre desde la primera sentencia es de que empiezan a correr los términos, aun cuando hayan sido recurridas y hayan tardado años. La posibilidad de conceder una nueva condenación condicional será teniendo en cuenta el plazo de la primera sentencia. Bien. Ocurren otra cantidad de circunstancias, o sea, hay un montón de situaciones que no están previstas, pero sí que han ganado terreno jurisprudencialmente.
Por ejemplo, puede ocurrir que una persona cometa un delito, pero esa sentencia todavía no esté firme. Por lo tanto, si comete un delito durante el transcurso del tiempo que media entre la sentencia condenatoria y hasta que adquiera firmeza, no es un delito pasado por autoridad de cosa juzgada. Por lo tanto, en estos supuestos, cuando el hecho es anterior al dictado de la sentencia firme, no corresponde revocar la condicionalidad por considerar que se ha cometido un delito dentro de los 4 años, sino que también corresponde aplicar las reglas del concurso en los términos del artículo 58. Pero también puede ocurrir que alguien cometa un delito antes incluso de la comisión del segundo delito por el cual fuera condenado y pasado ya en autoridad de cosa juzgada, o sea que ha quedado firme. En estos supuestos, el hecho anterior alcanzaría sentencia firme con posterioridad al dictado de una sentencia condenatoria por un hecho posterior. Y esto significa que la persona no ha cometido un delito después de la condena, porque en realidad el hecho es anterior y por lo tanto también operarán en el caso las reglas de la teoría de los concursos. En definitiva, la regla termina siendo que puede imponerse condicionalmente una pena de hasta 3 años de prisión a quien no haya sido condenado con anterioridad a ninguna pena de prisión, o a quien habiendo sido condenado a esta clase de pena en forma condicional o de cumplimiento efectivo, hubiese superado los plazos del artículo 27 o los del artículo 51. El artículo 51 del Código Penal es el que establece en 10 años la caducidad de los registros del Registro Nacional de Reincidencia. Entonces, al verse obligado el registro a no informar la existencia de una sentencia por el transcurso del tiempo, esa sentencia no puede hacerse valer. Ahora, dijimos que transcurridos los 4 años, la sentencia, la condena se tendrá como no pronunciada. Eso no significa que la sentencia desaparezca. La sentencia subsiste, y subsiste justamente en función de lo que establece el artículo 27, que es la imposibilidad de poder concederse nuevamente la condena condicional. Entonces, lo que tenemos es que lo que desaparece es la condenación, la posibilidad de que esa pena se cumpla, pero no desaparece la sentencia en cuanto existe como obstáculo para la posibilidad de una segunda condena. En relación a la relación o a la vinculación de este artículo 27 con la condena por delito culposo, vamos a suponer que una persona es condenada por libramiento de cheques sin provisión de fondos, o cualquier otro delito que ustedes quieran imaginar, pero lo cierto es que a los 2 años de haber dictado esa sentencia condenatoria en suspenso, comete un injusto imprudente, provoca unas lesiones culposas o un homicidio culposo. Según lo que establece el artículo 27, habría que revocar la condicionalidad y no se podría conceder, habría que revocar la condicionalidad. Y según el segundo párrafo, si no hubiesen transcurrido los 8 años, no se podría conceder la segunda condicionalidad. Esto ha sido declarado inconstitucional tanto por la Cámara Nacional Criminal y Correccional y en algún fallo por el Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego. Es decir que se
prepondera en el caso, cede la literalidad de la norma frente a razones que tienen que ver con las finalidades preventivo especiales y con la concepción de un derecho pro homine y fundamentalmente de carácter subsidiario, es decir, considerando que la pena debe ser la última ratio. Ese es el fundamento fundamentalmente. Hemos tenido otras situaciones, o sea, han existido casos en los que incluso saliendo ya de la condicionalidad, ¿no? O sea, en términos más amplios, hemos tenido supuestos en los que la comisión de un ilícito imprudente, cuando ha causado a la propio autor, al propio imputado, un dolor, un sufrimiento insoportable, como puede ser la pérdida de algún familiar en un siniestro automotor, en razón de la pena natural se ha dejado sin efecto la imposición de la pena. Bien. Siguiendo, a ver. Se discute, y esto en razón de que el artículo 26, acá lo habíamos leído, esta decisión deberá ser fundada bajo sanción de nulidad en la personalidad del condenado. A ver, en cuanto a que será facultad de los tribunales, es decir, si es facultad de los tribunales, dispara el interrogante sobre si se trata de un beneficio o un derecho. La circunstancia de que tenga que ser fundada la concesión y no la denegatoria ha llevado a un sector a destacar justamente este carácter de prerrogativa o de beneficio. Sin embargo, hoy mayoritariamente, y en función de los principios que orientan, nuevamente digo, a partir de la incorporación de los tratados internacionales y las interpretaciones que se hacen respecto de los derechos y garantías fundamentales, es que no se trata, en realidad, de un beneficio, sino que se trata de que cuando se reúnen los requisitos formales y materiales que requiere la ley, hay un verdadero derecho a la condicionalidad. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si es una facultad de los tribunales que tienen que ejercer a partir de la información que les proveen las partes o las que ellos mismos producen, una valoración o una interpretación, esta cuestión quedaría librada a una fundamentación que sería en realidad una apreciación subjetiva y una potestad arbitraria que quedaría en manos de los jueces. Por lo tanto, hoy la negativa a la condicionalidad requiere mayor fundamentación en términos procesales que la concesión del beneficio, que prácticamente opera automáticamente. En cuanto al concepto de personalidad moral que se encuentra en el artículo 26, ha desatado también algunas polémicas, porque, bueno, en realidad lo que hay que, el verdadero alcance o el sentido, la interpretación moderna que hay que darle a esa identificación de personalidad moral es revelar que existen circunstancias que demuestran la inconveniencia de aplicar efectivamente la privación de la libertad. Es decir, la personalidad moral se resume a la constatación de verificar que en el caso concreto la prisionización es inútil y tiene un efecto deteriorante y no sirve a los fines de la reinserción o readaptación social, que es el sentido y fin de la pena hoy entendido legislativamente y más allá de las funciones manifiestas, latentes, culturales, que puedan discutirse desde distintas perspectivas académicas o científicas. Bueno, entonces, volviendo al artículo 27, se establece que la condenación se tendrá como no pronunciada si transcurrido el plazo de 4 años el condenado no comete un nuevo delito. Solo queda entonces
como obstáculo para una nueva condenación condicional en los términos del mismo segundo párrafo del 27, los 8 o 10 años. Ahora, reitero, si dentro de esos 4 años se comete un nuevo delito, sufre la pena impuesta en la primera condenación y la que le corresponde por el segundo, conforme la unificación de penas del artículo 58 del Código Penal. Se ha señalado respecto a la naturaleza de este instituto que es una condena sometida a condición resolutoria, que suspende la pena durante el término de prueba y que, cumplida la condición, hace desaparecer la pena y la condena. Es decir, una condena sometida a condición resolutoria, que es la de no cometer un nuevo delito. Si se cumple la condición de no cometer un nuevo delito, entonces desaparece la pena y la condena. Eso es lo que llaman condena sometida a condición resolutoria. Esto en el lenguaje del manual que tenemos como básico, que es el de Zaffaroni, Logia y Slocar. El único efecto que queda entonces es la sentencia que obsta el pronunciamiento de una nueva condenación condicional. En algo parecido a este punto de vista, Gustavo Vitale dice que el sistema de condenación, que nuestro sistema sigue el sistema de la condenación condicional y no el de la mera suspensión condicional de la ejecución de la pena, y se apoya en la diferencia en que se ha establecido en el artículo 27 justamente que la condenación se tendrá por no pronunciada, en lugar de referirse que la pena no será ejecutada. Muy bien. Se impone entonces, porque se configuran los requisitos formales y materiales para la aplicación de una pena condicional, y antes del 94, la sola obligación era la abstención delictiva, es decir, lo que surge del propio artículo 27. En 1994, la ley 24.316, que es la que incorpora la suspensión del proceso a prueba, que vamos a ver hoy también, impone que junto con la regla de la abstención delictiva, una variedad de reglas de conducta que impactan de modo importante. En el artículo 27 se establece, vamos a verlo, 27 bis, perdón. Al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, el tribunal deberá disponer que durante un plazo que fijará entre 2 y 4 años según la gravedad del delito, el condenado cumpla todas o algunas de las siguientes reglas de conducta, en tanto resulten adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato, abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas, abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas, asistir a la escolaridad primaria si no la tuviera cumplida, realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional, someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia, adoptar oficio, arte, industria o profesión adecuado a su capacidad, realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo, pudiendo el tribunal modificar las reglas según resulte más conveniente al caso durante el periodo de control. Finalmente, el artículo 27 bis establece que si el condenado no cumpliere con alguna de las reglas impuestas, el tribunal podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento. Si el condenado persistiese o reiterara el incumplimiento, el tribunal podrá revocar la condicionalidad de la condena, y el condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia. Todo esto aparece a partir de 1994. Algunas no son cuestionables,
Otras han sido bastante criticadas por considerar que revelan un contenido penoso en su naturaleza por comprometer la libertad y otros derechos de la persona. Algunos por el carácter de segregación que tienen, otros por la imposición de la formación, como los estudios de escolaridad primaria, la obligación o la imposición coactiva de llevar a cabo un tratamiento médico, e incluso hasta los trabajos comunitarios. Estas reglas han sido consideradas en algunos casos ilegales por el contenido infamante y requieren de una muy clara y debida fundamentación para la aplicación en orden al respeto a la dignidad de la persona. Desde otra perspectiva, o mejor dicho, ya concediendo desde una perspectiva más de su naturaleza jurídica, entienden que estas obligaciones no son solo condiciones, sino que constituyen claramente penas de naturaleza accesoria, y en algunos casos privaciones de derechos que no están contenidos dentro del catálogo de penas del Código Penal, ni en el artículo 5 ni en el 23 del Código Penal. Bueno, las reglas estas, como dijimos, se establecen por un periodo de 2 a 4 años, a diferencia de los supuestos de control por parte del órgano competente en la suspensión de juicio a prueba, que es de 1 a 3 años. Respecto de la condicionalidad quedan excluidas las penas de multa y de inhabilitación. Esto lo leímos en el tercer párrafo del artículo 26. Lo que no impide que pueda condenarse condicionalmente a prisión y conjuntamente en forma efectiva a multa o inhabilitación. Tampoco comprende la suspensión de la reparación de los daños causados por el delito y el pago de los gastos del juicio, de conformidad con el artículo 28 del Código Penal. Un instituto al que referí recién, muy emparentado con la condenación condicional en cuanto a la finalidad, pero ya con un grado de aproximación más cercana al principio de última ratio, es la suspensión del juicio a prueba. Una institución conocida también como probation, en la que, como bien señala el nombre, no hay proceso. El proceso se suspende cuando concurren determinadas circunstancias. A pesar de que no hay proceso ni sentencia condenatoria, la suspensión de juicio a prueba importa una injerencia sobre la persona, en tanto y en cuanto queda sometida al control del Estado. Es decir que ahí sí que hay un control o una tutela estatal que se ha criticado por violar el estado y presunción de inocencia. Pero bueno, al margen de eso, el artículo 76 y los que siguen, que son los que regulan la materia, han sido criticados desde todos los ángulos posibles y calificada su redacción como de las que contienen mayores déficits interpretativos. Vamos a leer el artículo 76 bis. Incorporado a través de la 24316 de 1994. Primero, en el artículo 76, que ordena el título 13 desde el 2015 e incorpora
aspectos procesales vinculados a la institución. Es decir, le indica, le desplaza respecto de la regulación del instituto, es decir, en realidad se trata de una competencia no delegada, la del régimen procesal penal de las provincias. Pero, bueno, justamente el artículo 76 aclara que la suspensión de juicio a prueba se regirá de conformidad con lo provisto en las leyes procesales correspondientes, y ante la falta de regulación se aplicarán las disposiciones del título. Nosotros en la provincia de Buenos Aires lo tenemos incorporado en el artículo 404 del Código Procesal Penal, pero solo en cuanto a los aspectos procesales, porque en lo que atañe a la procedencia del instituto, remite directamente al artículo, al Código Penal, al Código Sustantivo. El artículo 404 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires dice que en los casos en que la ley permita suspender el proceso a requerimiento de partes, desde la declaración del artículo 308, que es el acto de defensa material, o lo que los federales llaman indagatoria, el órgano jurisdiccional competente convocará a las partes a una audiencia. El acuerdo entre el fiscal y el defensor es vinculante para el juez. Es decir, si tanto el fiscal como el defensor se ponen de acuerdo en la procedencia del instituto de la suspensión de juicio a prueba, el juez no se puede apartar, salvo que advierta que hay una ilegalidad o irracionalidad en las obligaciones impuestas. Ilegalidad en tanto y en cuanto no se da el presupuesto, los requisitos que establece el artículo 76, que ahora los vamos a ver. Y en cuanto a las irracionalidad de las condiciones, es justamente la irracionalidad de las condiciones impuestas en el artículo 27 bis que acabamos de leer, porque el artículo 76 ter del Código Penal remite, en cuanto a las condiciones que se le deben imponer al probado, al artículo 27. Bien. Vamos entonces nuevamente al 76 bis. El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de 3 años, podrá solicitar la suspensión de juicio a prueba. En caso de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión de juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión no excediese de 3 años. Vimos que para la condena condicional podía ocurrir que se trate de un delito que no supere los 3 años, o de un concurso, si se trataba de un concurso, tampoco lo supere. Por eso digo que en la suspensión de juicio a prueba tenemos algunas similitudes en cuanto a esas condiciones de procedencia. Ahora, en realidad, en relación a este párrafo, ha habido una larga historia jurisprudencial que señalaba, por un lado, o sea, han entrado en disputa dos tesis, una tesis amplia y una tesis restrictiva. La tesis restrictiva señala que el instituto de suspensión de juicio a prueba procede exclusivamente con delitos que tengan una pena en abstracto que no supere los 3 años. Solo los delitos correccionales serían susceptibles de ingresar en este instituto. Esto fue sostenido por la Cámara Nacional de Casación Penal en un plenario llamado COSUTA, que significó una grave limitación en la aplicación práctica del instituto. Pero esta cuestión, con el tiempo, fue zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un fallo, Acosta, del año 2008, en el que se siguió la tesis amplia. Es decir, cualquier delito, aunque supere los 3 años,
Si se trata de una primera condena, perdón, no estoy en el 26, si se trata de un delito que supera los 3 años en abstracto, pero que en concreto admite la posibilidad de una pena de ejecución en suspenso, resulta procedente la suspensión de juicio a prueba. Pongo un ejemplo. El robo agravado del 166, inciso segundo, párrafo tercero, trae que sería el robo agravado por el empleo de arma cuya aptitud para el disparo no ha podido ser debidamente acreditada, tiene una penalidad que va de 3 a 10 años. Por lo tanto, si el fiscal y el defensor se ponen de acuerdo en que, llegado el caso de que exista una sentencia condenatoria, esta podría ser dejada en suspenso en los términos del artículo 26, pues entonces procede también la posibilidad de aplicar el instituto de la suspensión de juicio a prueba. Ha habido otros vaivenes, pero los vamos a seguir viendo a lo largo del análisis del instituto. Zaffaroni, cuando aborda en el tratado esta cuestión, señala que el artículo 76 bis provee 3 normas principales. Primero, el imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no excede de 3 años, podrá solicitar la suspensión de juicio de prueba. 2. En el caso del concurso de delitos, si el imputado también podrá solicitar la suspensión de juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicables no excediere de 3 años. Y tercero, si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiere consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Esto está justamente relacionado con el 4º párrafo del artículo 76 bis, que dice así. Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido, no, perdón, estoy mal. Acá está. Si las circunstancias del caso permitiesen dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio. Yendo al ejemplo anterior, como la penalidad tiene de 3 a 10 años, pero admite la posibilidad de dejar en suspenso la pena, se requiere de conformidad fiscal. Por eso, Zaffaroni termina sintetizando las 3 reglas en una. Todo imputado de delito que pueda ser condenado condicionalmente tiene derecho a requerir la suspensión de juicio de prueba. Ya vamos a ver que también hay discusiones respecto a la posibilidad de que el fiscal se oponga. Entonces, vemos ahora otros requisitos de carácter positivo que están contenidos en el artículo 76 bis para la procedencia del instituto. El imputado deberá hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Tercer párrafo del artículo 76 bis. Ello no importa reconocimiento ni confesión, ni del hecho desde su perspectiva penal, ni tampoco de la responsabilidad civil. El juez debe decidir sobre la razonabilidad del ofrecimiento.
La razonabilidad del ofrecimiento está íntimamente vinculada con las características del injusto. La parte damnificada puede aceptar o no esta reparación, y si no la acepta, tiene la posibilidad de ejercer la acción civil ante el fuero correspondiente. Bien, también el imputado debe abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayera una condena. Por ejemplo, en el caso de una tenencia de arma no autorizada, perfectamente puede aplicarse la condicionalidad de la pena, pero a la vez tendrá que abandonar ese bien que le fue decomisado. Si el delito está combinado con pena de multa conjunta o alternativa con la de prisión, el imputado debe pagar el mínimo de la multa. ¿Cuándo no procede el instituto de la suspensión de juicio a prueba? Cuando se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, hubiese sido autor o hubiese participado en él. No se trata de un empleado público, sino de un funcionario que, en el marco de la actuación, pudiese de algún modo entorpecer o impedir el ejercicio de la acción penal. O por lo menos esta posición es la que siguen los autores, aun cuando hay que reconocer que desde el punto de vista jurisprudencial la sola condición de funcionario público ha operado como obstáculo para la procedencia del instituto. Luego tenemos una de las mayores discusiones que se dan, que están relacionadas con el último párrafo del artículo 76 bis, que dice que no procederá la suspensión de juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Fíjense que cuando en el párrafo vinculado a la pena de multa, si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa, será condición pagarle la multa. Pero el hecho de que aparezca claramente pena de multa en forma conjunta o alternativa no se repite cuando se trata de delitos reprimidos con pena de inhabilitación. Y esto ha generado enormes problemas interpretativos, porque, por ejemplo, en las lesiones culposas o en el homicidio culposo, pero fundamentalmente pensemos no en un delito en el que, como en el homicidio culposo, donde más allá de que yo lo califique de imprudente, existen enormes diferencias interpretativas en cuanto al alcance del tipo subjetivo y la posibilidad de que un homicidio imprudente en realidad sea un homicidio doloso eventual, y la mayor o menor, el mayor o menor contenido de injusto y de culpabilidad por el hecho que pueda revelar. O sea, existe un principio de sentido común que refleja, se refleja en los montos de las penas y que presume que los delitos dolosos, que son intencionales, deben recibir una mayor penalidad que los delitos imprudentes que configuran una infracción a un deber objetivo de cuidado. Por lo tanto, se presume que los delitos dolosos son más graves que los delitos imprudentes. Eso mínimamente establecido en la pena. Entonces, fíjense que la mayoría de las conductas reprimidas con penas de inhabilitación están relacionadas con conductas que están regladas normativamente, tanto sea la construcción como el tráfico, incluso hasta la lex artis en materia de la medicina, pero quiero decir, están prácticamente todas regladas. Son muy pocas y ahora vamos a ver algún ejemplo de los que no se encuentran regladas.
Pero si este es el punto de partida, es que entonces en los tipos imprudentes tienen menor contenido disvalioso que los delitos dolosos, y la finalidad del instituto es evitar no solo antes de llegar a la condena condicional, sino la estigmatización del mismo proceso penal, aparece incongruente con la finalidad del instituto negar la posibilidad de que se aplique la institución de la suspensión del juicio a prueba a los supuestos con pena de inhabilitación, y sí a los delitos, que en realidad en la mayoría de los casos van a ser, son susceptibles de una pena de ejecución condicional. El problema, vamos a ver, les recomiendo en relación a este punto un artículo muy, muy interesante que tienen ustedes en el campus virtual, que escribió el profesor Marcelo Ricker, en relación a un último fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que anula, deroga o deja sin sentido un plenario anterior del Tribunal de Casación Penal del año 2013. El Tribunal de Casación Penal, en una causa caratulada BLE y una acumulada, dejó sentado que la interpretación correcta es la aplicación del instituto de la suspensión del juicio a prueba es procedente en los casos de los delitos que tienen pena prevista de inhabilitación, ya sea principal, conjunta o alternativa. Esto justamente lo hizo siguiendo los lineamientos de la Corte en Acosta y en otro caso llamado Norberto, de 2008. La Suprema Corte, en un fallo que fue dado en llamar Peña de Vicente, dice lo contrario. Y sobre este artículo, Marcelo Ricker ha incorporado en el campus virtual un artículo que se llama Suspensión del juicio a prueba y pena de inhabilitación, Suprema Corte versus Corte Suprema, Peña de Vicente versus Norberto, se pregunta, formula el interrogante como título del artículo, que lo recomiendo porque no solo trata cuestiones relativas a este aspecto, sino que hace un largo recorrido sobre todo el instituto de la suspensión, la finalidad de la pena en la prisión y en la inhabilitación, y bueno, en fin, es muy rico e incluso tiene aspectos bastante irónicos en su análisis, de los que me voy a permitir señalar algunos. Fundamentalmente porque tiene que ver con el motivo de la crítica que se hace. A ver, vuelvo a insistir, el Tribunal de Casación había resuelto con una mayoría de 10 de los 12 miembros que lo integran, aplicarle el instituto de la suspensión de juicio de prueba a los delitos con pena de inhabilitación. Pero con pena de inhabilitación, como lo señalé al principio, sea principal, conjunta o alternativa. A pesar de que en el mismo artículo 76 bis no hay ninguna aclaración y solamente dice que lo prohíbe con la pena de inhabilitación. Entonces, ahora voy a leerles los casos que se presentan como absurdos para poder entender por qué se le critica también. Una persona conduce con imprudencia su vehículo automotor por Trenquelauquen, contesta un llamado telefónico a su celular, lleva por delante a un peatón y lo lesiona. Se baja, lo asiste, le pide disculpas, le explica que se distrajo
y perdió el control del rodado por un momento y lamentablemente pasó lo que pasó. Esta persona, conforme el literal del artículo 76 bis, no podrá suspender el proceso a prueba y deberá afrontar una condena. Por suerte, otro que realiza exactamente la misma conducta conocía a Cosuta por ser abogado penalista. En este caso, se baja del auto y le dice a la víctima que está muy feliz de haberle fracturado la pierna, que es lo que quería hacer, que calculó muy bien el momento en que acelerar y atropellarlo de ese modo. Así, de este modo sabe que va a acceder a la suspensión de juicio a prueba y no será condenado. Con dolo suspende, con culpa condena. Se pregunta el autor, ¿esa es la racionalidad y previsión del legislador? No hay dudas que esto no es así. Es decir, que afecta toda interpretación vinculada al instituto la posibilidad de que por un hecho doloso, o sea, frente al mismo suceso, si fuese calificado como doloso, proceda a la suspensión de juicio o prueba, en tanto no lo haga cuando se trata de una tipicidad imprudente. Vitale pone dos ejemplos todavía más simpáticos, porque como generalmente la imprudencia está relacionada con conductas, actividades regladas, puede ser que la imprudencia no esté vinculada a un tipo de actuación de ese tipo. Entonces pone como ejemplo la provocación de lesiones culposas a servir agua hirviendo para hacer un té, o el prender fuego, lesionar a alguien al prender fuego para hacer un asado. En este caso, no podría imponerse la pena de inhabilitación de calentar agua en la pava para hacer té, ni tampoco la prohibición o la abstención de cocinar asados. Visto así, surge evidente que hay un problema en relación a la aplicación del Instituto de la Suspensión de Juicio a Prueba y los términos de la propia ley. De modo de superar esta cuestión, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sentó como criterio rector que la mera combinación abstracta de una pena de inhabilitación no obsta por sí a la suspensión del juicio a prueba si el objetivo de esa sanción puede conseguirse mediante el cumplimiento de alguna regla de conducta. Si nosotros vamos al 27 bis y vemos que el 76 ter, como vimos, remite al 27 bis, establece que el tribunal puede imponer la obligación de realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional. Es decir, se puede perfectamente suspender el juicio a prueba, pero imponer como medida o como condición para la procedencia de la suspensión justamente una de estas alternativas que hacen a la condicionalidad. Si la finalidad es la prevención de daños, y a la vez esto sería compatible con un derecho penal mínimo o de última ratio, se podría convivir perfectamente estableciendo esto. Incluso, a pesar de que desde el 94 tenemos el Instituto de Suspensión de Juicio a Prueba, no ha sido modificado más que para incorporarle restricciones vinculadas a la procedencia del instituto en los casos de contrabando previstos en el Código Aduanero o en la Ley de Estupefacientes régimen penal tributario, la 24769. Es decir, se incorporaron estas dos instituciones, pero no se modificó absolutamente nada, cuando perfectamente se podría haber establecido que podía
no procedería a la suspensión de juicio de prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación exclusiva, y no dejarlo restringido a todas las formas de inhabilitación. Decía que cuando se analizó en las Jornadas Nacionales de Derecho Penal esta limitación, se propuso que se excluya la procedencia de la suspensión de proceso de prueba solo a los tipos penales combinados en abstracto con la pena única de inhabilitación. Ricker, en el artículo que les identifiqué antes, sigue a Vitale, a Bozo, a Fleming y López Viñals, quienes entienden que si el problema se puede resolver mediante la imposición de una medida complementaria o una inhabilitación especial, perfectamente es susceptible entonces de poder ser aplicado. Lo mismo Vitale, como decía, la regla de exclusión debería restringirse solo a los delitos combinados únicamente con la pena de inhabilitación. Por ejemplo, en estos casos que nosotros tenemos, perfectamente dentro de los términos de 1 a 3 años, como condición de la procedencia de la suspensión, podría no solo limitarse la posibilidad de conducir, sino también la posibilidad de llevar a cabo cursos cursos o formas de aprendizaje de manejo defensivo, etcétera, que vengan a cumplir el rol de reinserción social que se pretende con la imposición de todas estas medidas también. Bien. Vamos a un tema muy interesante que tiene que ver con el incumplimiento de las reglas. Bien, habíamos dicho, las reglas se imponen de conformidad con el artículo 27 bis dentro del término de 1 a 3 años conforme al artículo 76 ter. El efecto de la suspensión de juicio de prueba es también la de suspender la prescripción de la acción penal. Es decir, no corre el término de la prescripción cuando se concede la suspensión de juicio de prueba. En todo caso, ante el quebrantamiento de la condición y la revocación de la suspensión de juicio de prueba, a partir de ahí empieza a correr el término de la prescripción de la acción. La suspensión, dice el artículo 76 ter, la suspensión de juicio será dejada sin efecto si con posterioridad, si durante el tiempo fijado por el párrafo que sigue, si durante el tiempo fijado por el tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, se extingue la acción penal. Es decir, el Estado deja de tener la posibilidad de llevar adelante el proceso. En caso contrario, se llevará a cabo el juicio y si el imputado fuera absuelto, se devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas. Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso. Y acá tenemos lo que ha generado polémica y una muy, muy interesante solución jurisprudencial. Y creo que este departamento judicial, siguiendo por supuesto también la doctrina más moderna o
o más pro homine, si se quiere, o menos extensiva del poder punitivo, siguiendo los lineamientos de esa doctrina, que básicamente se encuentran en dos libros fundamentales de análisis de este instituto, que son los de los profesores Vitale y Alberto Bovino. Han buscado una solución para este caso, pero vamos a la realidad, a la función o a la tarea de la justicia cotidiana. Ustedes saben que por razones de selectividad y de vulnerabilidad, y además por la asunción de rol y que importa hasta la autoestigmatización, la mayoría de las personas que cometen delitos son las que vuelven a cometer delitos. Y entonces, la posibilidad de que se den estas circunstancias que suponen la revocación de la suspensión de juicio a prueba son temas cotidianos. Es decir, una persona que fue suspendida un hurto o un robo simple, suspendido el proceso a prueba por el término de 1 año, con la condición de mantener el domicilio, someterse al control del patronato deliberado y eventualmente a alguna obligación adicional. Bien, ocurre que no al año, y no después del año, sino a los 2 meses de esa suspensión de juicio a prueba, el imputado o el probado comete un nuevo delito, o por lo menos se le atribuye la comisión de un nuevo delito. Si se lo condenara, daría lugar a la necesaria revocación de la suspensión de juicio a prueba, que exige la abstención delictiva fundamentalmente. Es decir, no puede cometer un delito dentro del periodo de prueba. Si comete el delito, comete un delito dentro del periodo de prueba, entonces, según establece el código, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso. La Cámara de Apelaciones de Mar del Plata ha dictado sentencias en las que avaló la posibilidad de renunciar a la suspensión de juicio a prueba. ¿Qué significa? ¿Cómo es esto? A ver, ¿qué significa? Si uno entiende que la suspensión de juicio a prueba también, de modo análogo a la condena condicional, es un derecho. El derecho es renunciable. Y hay que tener en consideración que el primer hecho que dio motivo a la suspensión todavía no puede ser considerado un delito pasado por autoridad de cosa juzgada. Es decir, para que uno pueda predicar que alguien cometió un delito, tiene que haber una sentencia firme que así lo declare. Y la suspensión de juicio a prueba no supone, justamente, es la ausencia de una sentencia, absolutoria o condenatoria, pero justamente es eso, es la interrupción de un proceso con las finalidades que ya apuntamos. Pero, llegado el caso, si comete un nuevo delito, o si se le atribuye un nuevo delito, en caso de como no han transcurrido los 8 años que establece el párrafo siguiente del artículo 76 ter, la suspensión de un juicio podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido 8 años, ¿no? Dice. Pero, en lo que tiene que ver con la posibilidad de que en vez de esperar el resultado de una sentencia condenatoria firme, que importe la revocación automática de la suspensión y que siga el cumplimiento efectivo de la pena, entonces, antes de llegar a ese extremo, las partes, o mejor dicho, la defensa y el imputado, ha manifestado su voluntad de dejar sin efecto esa suspensión de juicio a prueba, lo que hace que el proceso continúe. Y si el proceso continúa y
Hay otro proceso vigente que por la comisión de un nuevo delito que todavía no pasó en autoridad de cosa juzgada. ¿A dónde llegamos? Llegamos justamente al supuesto de concurso real de delitos que permite la aplicación del artículo 55 y de algún modo también, o sea, del artículo 55, lisa y llanamente, es decir, tendríamos un concurso de delitos que debería ser dictado en una pena única, en supuestos ambos que pueden llegar a ser con una pena de ejecución condicional individualmente. Entonces, a pesar de que hubo una suspensión de juicio a prueba y durante el tiempo de su prueba cometió un nuevo delito, la posibilidad de renunciar hace que vuelvan a operar las reglas del concurso real de delitos y llegar a una única sentencia, a una pena única que no supere los 3 años de prisión, y con ello entonces poder acceder a una pena de ejecución condicional. Porque fíjense qué problema tendríamos si el segundo hecho por el cual se condena por primera vez puede ser dejado en suspenso en los términos del artículo 26, pero a consecuencia de esa sentencia condenatoria se revoca la suspensión, sigue adelante el juicio y como el código establece que la pena tiene que ser de cumplimiento efectivo, estarían conviviendo una pena de ejecución condicional con una pena de cumplimiento efectivo. Una interpretación mucho más garantizadora de las finalidades del instituto y de la concepción de nuestro derecho penal, importa la obligación de que estas dos penas sean, en definitiva, de cumplimiento en suspenso, siempre y cuando, vuelvo a insistir, no superen los 3 años de prisión. Leíamos recién que el instituto de la suspensión de juicio a prueba puede ser también concedido por segunda vez, recién transcurrido 8 años. Y no se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior. Bien. Doctor, Sí, doctor, una ¿cómo pregunta no? de esos. ¿Solamente en el Departamento Judicial de Mar del Plata sucede esta posibilidad, o también se hicieron eco otros departamentos? Porque pareciese que en eso sí se le da muchas garantías ¿no? Por decirlo así, al culpable, pero uno puede ver que en la realidad es una buena manera de poder eh, evitar evitar ¿cómo se llama? La demanda social, por decirlo así, ¿no? Y buscar la resociabilización en este caso, aunque no sea firme en la sentencia, porque, bueno, ocurre mucho en la realidad, ¿no? Que a veces son pequeños delitos y aún esos pequeños delitos, o en suspenso como no caracterizada como delito todavía, como culpable, perdón, ocurre que se pueda llegar a ver una gran cantidad de personas en esa situación, que pasa en la realidad. Entiendo que la posición del Departamento Judicial Mar del Plata es bastante original y no tengo conocimiento de que en otras regiones se aplique con la asiduidad y prácticamente automatismo con la que lo hacemos los operadores de este departamento judicial. Tampoco conozco resoluciones del Tribunal de Casación en este sentido y puedo estar, confieso, eh, quizá desactualizado en esto, pero en este departamento judicial la posibilidad de renunciar al juicio a prueba, acumular los dos procesos y alcanzar una sentencia de juicio abreviado, pero ojo, no es que el hecho queda impune ni sigue adelante, lo que no se aplica es el segmento donde dice que la pena será indefectiblemente de cumplimiento efectivo, es decir, se acumulan las dos penas, se acumulan los dos procesos y generalmente se llega a un acuerdo de penalidad en suspenso. Respecto de la conmoción social o
o de la alarma social que pueda provocar, no forma parte, más allá de que, por supuesto, desde la teoría de la prevención general positiva, eh, la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica y la confianza en el orden normativo constituyen finalidades de la pena. Lo cierto es que en la legislación argentina no se puede tener en consideración la alarma social para la determinación individual de la pena, porque justamente es eso, determinación judicial individual de la pena, y que tiene como finalidades las que están previstas en la Ley de Ejecución Nacional y en los pactos internacionales incorporados a través del 75 y 122. Es decir, esos son los principios orientadores de la determinación de la pena en nuestro sistema legal, no la alarma social. Pero tomando el guante de lo que vos señalás, ojo, porque no confundir, porque siempre estamos hablando de delitos que tienen la posibilidad de ser de ejecución en suspenso, porque esto es lo que señala el artículo 76 bis, o sea, no son delitos graves, no va a ser un robo calificado por empleo de arma, un abuso sexual con acceso carnal, un homicidio en ocasión de robo, ni un injusto de una gravedad que produzca una reacción de un sentido de repugnancia. No, por el contrario, estos hechos de los que yo estoy hablando son los que perfectamente pueden ser calificados como obras torpes, burdas, etcétera. Es decir, estamos hablando de hurtos en grado de tentativa, robos simples, o tipos de imprudencia de los que hablábamos antes, en orden a que la imprudencia tiene un menor contenido de injusto, si se quiere. Salvo cuando esa imprudencia es de una temeridad, de una gravedad inusitada y produce una extensión del daño enorme, como puede llegar a ser una temeridad o una gravedad enorme en el tráfico automotor, que sin llegar a ser dolo eventual, revele un grado de menosprecio por la vida del otro y una enorme extensión del daño causado. Recuerden, por ejemplo, si vamos al caso, lo que ha sido el estrago culposo en Cromañón, que recibieron penas de cumplimiento efectivo, y siendo un estrago culposo, ¿no? Pero bueno, la extensión del daño también fue considerada teniendo atención. Así que sí admito que es una opinión que desde el punto de vista de la literalidad de la norma puede ser criticada, pero desde la perspectiva de la finalidad del instituto, de la finalidad de la pena, de la finalidad de las medidas de seguridad, en el sentido de las condiciones porque todas estas medidas que contenidas en el artículo 27 bis tienden a la reinserción, a la readaptación, a la mejora en cuanto a la posibilidad de colocarse en una situación de vulnerabilidad al poder punitivo, como diría Zaffaroni también. Es decir, son herramientas para evitar caer en la trampa del poder punitivo, ¿no? Todo lo que es la oferta de tratamiento en cuanto a la finalidad de ese tratamiento. Pero bueno, entonces, volviendo a esto, en estos casos en los que se produce, no es que la suspensión de juicio a prueba, no es que se amplía a dos hechos, al hecho posterior, sino que en realidad en el primer hecho hay una suspensión de juicio a prueba. Ya en el segundo hecho, como no procede la suspensión de juicio a prueba porque no transcurrieron los 8 años que prevé la ley, se busca la alternativa del concurso real de delitos para alcanzar una pena única que, si no supera los 3 años, se deje en suspenso. Porque si no, vos tendrías la obligación de que la segunda, la primera o la segunda, porque tampoco es muy claro el artículo, cuando dice, a ver, si, perdón, pero
En caso contrario, se llevará a cabo el juicio. Y si el imputado, pero no pondrá. Acá está. Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso. Entonces, vuelvo a insistir, por el segundo delito podría ser dejada en suspenso, pero ahí hubo una condena. Se revoca la suspensión de juicio a prueba. Sigue adelante el hecho, sigue adelante el proceso, por un hecho anterior al de la primera condena, que es el segundo hecho en el tiempo. Entonces, nos encontramos frente a esto, o sea, un hecho anterior respecto de una condena posterior. Estamos como en los ejemplos que vimos análogos a los de la primera condena. Pero en definitiva lo que vemos es que existe esa posibilidad. Lo más probable es que, quiero decir, la realidad es que si uno de los fundamentos que teníamos frente a la condena condicional era que ésta podía operar como un disuasivo para la comisión de conductas ilícitas posteriores, hoy, como mecanismo previo a la condena condicional, existe la suspensión de juicio a prueba. Fracasada la suspensión de juicio a prueba, podría venir una pena de cumplimiento condicional. Ahora, si, como dice el dicho, no hay dos sin tres, bueno, frente al tercer hecho y una condena anterior de cumplimiento en suspenso, pasada en autoridad de cosa juzgada, entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber que revocar la condicionalidad impuesta por el tercer hecho, conforme lo establece el artículo 27, y proceder a la acumulación de penas conforme los términos del artículo 58 sobre acumulación y unificación de penas y de condenas. Entonces, podríamos decir que hoy existe en lenguaje deportivo, podríamos decir que la suspensión de juicio a prueba es una tarjeta amarilla, la condena de ejecución condicional es una tarjeta naranja, y el tercer hecho, o el hecho posterior a la sentencia de ejecución en suspenso, sería la tarjeta roja, que en vez de sacarte de la cancha, en realidad lo que hace ya directamente es enviarte al interior del establecimiento carcelario. Pensemos que también el proceso de flagrancia ha venido a multiplicar los supuestos de revocación de la suspensión o la imposibilidad de llegar a acuerdos simultáneos. Y me explico en esto. Cuando no existía el proceso de flagrancia, en el que quizá en 15 días tenés una suspensión de juicio, quizá no 15 días, se han resuelto audiencias, ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires hoy ya se ha implementado, ya hace unos cuantos años, 2006 aproximadamente, si mal no recuerdo, el proceso de flagrancia, que hace que los delitos cometidos justamente en flagrancia puedan ser resueltos en un proceso mucho más rápido, mucho más breve y expeditivo, en el que hay un contacto directo con las partes, en audiencias públicas, donde hay inmediación y donde hay posibilidad de acordar soluciones alternativas como estas rápidamente. Es decir, una persona sin antecedentes penales, con un hecho que sin llegar a ser insignificante es de un contenido injusto muy bajo, podría ser el hurto de como hemos tenido, ¿no? El hurto de los 2 lapiceras en un kiosco en el interior de un shopping. Y bueno, es el delito de hurto. Y tiene una pena que va de 1 mes a 2 años. Y la persona estuvo 24, 48, 72 horas aprendida, convertida su aprehensión en detención, va a una audiencia de excarcelación y el fiscal y el defensor se miran y dicen, no vamos a seguir con esto adelante, hagamos una suspensión de juicio a prueba. ¿Y por cuánto tiempo? Y por 1 año. ¿Y qué reglas de conducta? Y bueno, tiene que reparar el daño causado. ¿Y cómo lo hace? Y va a ofrecerle el pago de una suma de dinero
al dueño del local en el que se había llevado las viromes, pero además de someterse al control del patronato deliberado y de fijar domicilio durante el término de la prueba, ¿no? Bueno, doctor, perfecto, llegamos así, sí. disculpe la molestia, que lo interrumpa. Era para Sí. avisarle que quedan 5 minutos de reunión, así Bueno, muy bien, así no se le muy bien. cortaba la clase y no podía terminar. Perfecto, cierro esto y queda un Dale, solo temita que lo hago en minuto y medio. dale, gracias, doctor. Bueno, hemos aprovechado el tiempo en su totalidad casi. Bueno, entonces, ese hecho menor, bueno, esa persona que cometió ese delito y por la que está aprobado por el término de un año y con mínimas reglas de conducta, a los 8 meses comete otro delito. Pero ya está en la suspensión de juicio de prueba, porque el acuerdo lo hicimos en 72 horas, en la audiencia de excarcelación. Si no existiese el proceso de flagrancia, probablemente ese mismo proceso hubiese durado 2 años. Entonces la persona hubiera cometido el delito a los 8 meses sin haber tenido todavía una suspensión de juicio de prueba, ni un juicio abreviado, ni siquiera un juicio oral en correccional. Con lo que se demuestra que en realidad, es decir, se entiende, ¿no? Porque yo tengo un proceso por el que dura 2 años, me va a durar 2 años, pero cuando llego también tengo otro proceso de un delito que cometí 10 meses después. Y en uno me dictan llego con con el primer hecho, llego a los 2 años, y con el segundo hecho llego a los 3 años, un año después del primer hecho. Pero los 2 delitos fueron en concurso real, es decir, si bien tramitaron en procesos separados y llegaron a una sentencia después de 2 años, la posibilidad de establecer que existe un concurso real no ha mermado. Y si ese concurso real admitía la posibilidad de una ejecución en suspenso, entonces la existencia del proceso de flagrancia me ha desfavorecido. Puede que eso no tenga por qué tenerse en consideración, pero quiero decir cómo impacta el sistema procesal vigente en lo que puede ser reiteración delictiva o reincidencia incluso. La velocidad del trámite del proceso de flagrancia habilita que existan más sentencias condenatorias y mayor posibilidad de reincidencia, y a la vez también la imposibilidad de acceder al instituto de la suspensión de juicio a prueba en supuestos en los que si los trámites duraran como lo hacían antes, y no es que quiero volver al sistema escrito, no se confunda, no es que quiero volver al sistema escrito, por el contrario, quiero decir cómo esto impacta en la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba e incluso de la condena condicional, porque la suspensión del juicio a prueba, al operar como obstáculo, al necesariamente establecer que para el siguiente hecho vamos a tener un juicio abreviado o un juicio con una pena en suspenso, hace que luego, si inmediatamente se comete otro delito, o dentro del término de ley se comete otro delito, hay que revocar. Y la celeridad en el dictado de sentencias condenatorias multiplica la posibilidad de las reincidencias. A esto era lo que quería llegar. Bueno, en relación el último tema que voy a tocar está vinculado con la procedencia, no está en la ley, pero sí jurisprudencialmente, en el año, si mal no recuerdo, 2013, la Corte dictó una sentencia en un fallo, en un precedente llamado Góngora, en el que declaró la improcedencia de la suspensión de juicio a prueba en hechos cometidos en contexto de violencia de género. Esto también en orden a las obligaciones que tiene el Estado a partir de su incorporación o la ratificación de la Convención de Belén do Pará, que trata sobre las obligaciones del Estado en relación a las obligaciones que tiene el Estado en orden a
preservación de la integridad y de la dignidad de la mujer. Esto, que durante mucho tiempo también impuso un límite, fue matizado con el tiempo por la jurisprudencia del Tribunal de Casación, admitiendo que en aquellos casos en los que el vínculo se recompone y se da libre, es decir, no hay factores que tengan que ver con la intimidación propia de la violencia de género, que pueden servir, es muy común que en los hechos de violencia de género una mujer o una víctima de violencia de género reclame en muy poco tiempo la libertad de quien es su propio agresor. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso, brindarle asistencia a la víctima y tener en cuenta la obligación estatal. Pero puede ocurrir que a pesar de una situación de violencia, los vínculos familiares, afectivos y el contexto del grupo familiar permita reconocer que ha sido un hecho, que ha sido cumplido o satisfacida la finalidad de prevención o de reinserción social, con lo que en algunos supuestos el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires ha abierto nuevamente la posibilidad para que la suspensión de juicio a prueba se aplique en estos casos. Pero vuelvo a insistir, siempre y cuando no exista ningún síndrome de mujer golpeada o agredida, que sea libre absolutamente en el marco de sus decisiones de volver a recomponer el vínculo, porque bueno, digamos que el Estado o las autoridades estatales no pueden subrogar a las partes en su conflicto. Sería una grosera expropiación del conflicto inadmisible. Así que bueno, entonces, si bien como regla la oposición fundada y razonada del Ministerio Público Fiscal a la procedencia del instituto debe ser tenida en cuenta sobre la base de las obligaciones del Estado, cuando en el caso concreto se priorice o prepondere el restablecimiento del vínculo familiar, entonces en estos casos sí va a ser admisible la propuesta de suspensión de juicio a prueba, seguramente con la condición de concurrir a hacer algún tratamiento o hacer algún tratamiento que tenga que ver o alguna curso o elaboración, digamos, sobre la problemática de la violencia y sobre la problemática de la violencia de género en particular. Bueno, espero haber dado alguna guía orientativa nomás para que ustedes vuelvan a leer el material que tiene la cátedra respecto de esto y quedo a su disposición para si alguno quiere hacerme alguna consulta a través del campus virtual. Entiendo que por ahí podemos mantener una comunicación periódica. Nada más y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.